Veo mucho escándalo esta semana sobre por qué cayó el oro, noticias, teorías, explicaciones externas, pero el gráfico ya estaba mostrando algo mucho más peligroso, el agotamiento disfrazado de fuerza. No sabemos con exactitud cuándo va a caer el oro ni cuándo va a subir, pero sí podemos leer lo que el gráfico nos está diciendo y con eso prepararnos, ya sea para una caída o para una continuación al alza. Y eso es justo lo que vas a descubrir hoy, además de aprender lo que separa a un trader que piensa rentablemente a un trader que lo pierde todo. Esta semana recibí varios mensajes de seguidores y estudiantes. ¿Por qué bajó el oro? ¿Cómo nos podemos preparar? Así que algo muy importante, no siempre es para ganar dinero, sino para proteger tu capital, porque necesitas saber que en trading no todo es ganar y ganar, también hay pérdidas, traders. Y muchas veces el verdadero objetivo no es ganar más, sino evitar una racha de pérdidas consecutivas. Eso también es trading profesional, saber cuándo no forzar operaciones, cuándo reducir riesgo y cuándo simplemente proteger lo que ya construiste. Eso no es miedo, a eso yo le llamo inteligencia operativa. Así que vamos a empezar. Estamos en el gráfico del oro, temporalidad semanal. Primero te voy a explicar lo que estamos viendo en el gráfico y después te voy a dar un ejemplo sencillo para que lo entiendas todavía mejor. Vamos a comenzar desde este punto. Octubre de 2022. El precio nos da un impulso muy tranquilo y luego retrocede. Pero fíjate bien en algo importante. Este retroceso que se dio fue muy largo, se tomó varias semanas. Ojo aquí, dentro de este movimiento hay impulsos y retrocesos pequeños, claro que sí, pero para hacerlo más visual lo estoy simplificando con estas líneas para que entiendas la idea general. Después el precio nos da otro impulso y ahora un retroceso más pequeño. Y a partir de este punto empieza a verse algo muy importante en el gráfico. La aceleración del precio, observa esto que es súper importante. El segundo impulso que marcamos es más inclinado que el anterior. Y las pausas o los retrocesos duran menos tiempo que el anterior. Aquí todavía no estamos hablando de ventas, pero sí de intención alcista clara. Voy a borrar los dibujos y lo voy a marcar de una mejor manera. Luego el precio nos da otro impulso, retrocede un poco y nuevamente el impulso es igual o incluso más inclinado que el anterior. Después viene otro impulso aún más fuerte, más grande, con un retroceso muy pequeño. A partir de aquí ya podemos decir algo muy claro. El oro entra en una tendencia acelerada. Cada impulso es más agresivo y cada retroceso es más corto. Y esto es clave porque aquí es donde muchos traders confunden la fuerza con una oportunidad infinita, porque luego nos da otro impulso todavía más acelerado y a partir de este punto ya es evidente que el precio entra en sobrecompra. El mercado vuelve a subir, vean acá, y ni siquiera nos da un retroceso de 3 o 5 velas. Todo ocurre prácticamente en la misma vela de la punta que estoy mostrando. De esta vela. Déjame ponerte un ejemplo sencillo de la vida diaria. Imagina que vas corriendo cuesta arriba, vas a subir una montañita. Al inicio vas tranquilo, luego aceleras, después aceleras aún más y cada vez descansas menos entre un esfuerzo y otro. ¿Qué pasa luego? Es que en algún punto, no importa qué tan fuerte seas, el cuerpo necesita parar. El mercado funciona igual. Cuando el precio acelera cada vez más, con menos pausas,
no es una fortaleza infinita, es un agotamiento disfrazado de fuerza. Y ahí es donde el precio necesita corregir, caer o al menos respirar. Ahora bien, vamos a bajar al gráfico de una hora. Y quiero que pongas mucha atención porque te voy a explicar los mismos conceptos, pero ahora en una temporalidad menor para que lo entiendas todavía mejor. Eso que estás viendo aquí no es algo exclusivo del oro. Esto se repite una y otra vez en el trading, en cualquier mercado, en cualquier temporalidad. La estructura es la misma. Esto es leer el precio, es entender lo que los gráficos te están diciendo. Y esta misma lógica es la que trabajo dentro del programa FBM. Ahí vemos mucho el tema de tendencias y cambio de tendencias para tener mayor claridad sobre hacia dónde se está moviendo el mercado. Varios estudiantes pudieron aprovechar las ventas en el oro justamente porque entienden mejor cuando el precio ya está mostrando agotamiento. Dentro del programa también comparto el indicador sencillo que uso para tener una referencia clara de la dirección general del precio, además de los filtros que utilizo para evitar entrar de más y no caer en rachas de pérdidas consecutivas. Y por supuesto, hay varios ejemplos prácticos de cómo ejecutar los trades con esta misma lectura que estamos viendo aquí. Si quieres entrar al programa FBN, te dejo el link en la descripción. Déjame un comentario si te gustaría que analice otro mercado y haga un video como este. Próximamente estaré analizando Bitcoin. Justamente ahora vamos a ir al desarrollo de la estructura en temporalidad de una hora. Vamos a empezar desde este punto de aquí. El precio nos hace un pequeño impulso y luego retrocede pequeño. Después otro impulso, retroceso, impulso, retroceso, otro impulso, retroceso. Todo parece normal, todo parece sano, todo parece comprable. Vuelve a subir, nos hace un pequeño retroceso y aquí está la aceleración del precio. Llega un punto que es el cambio clave en la aceleración y el agotamiento, donde el mercado empieza a subir cada vez más rápido hasta que nos da un impulso final y este impulso ya no es sano. Este es un impulso de agotamiento y es justo aquí donde el precio empieza a bajar. Aquí entra la pregunta que todos hacen. ¿Cómo sabías que el precio ya iba a bajar? No lo sabemos con exactitud, traders, pero el precio habla. Vean esto con atención. Aquí el precio nos deja una vela. Voy a borrar los dibujitos y lo voy a marcar de una mejor manera. Aquí el precio nos deja una vela. Vamos a acercar la gráfica. Quiero que vean. Aquí el precio nos deja una vela con mucho rechazo. Los compradores están presentes en esta zona, casi por los $5,600. El precio vuelve a subir a esa zona y otra vez rechazó. Y luego viene esta vela bajista con mucha fuerza. Esta de aquí. Esta vela es clave porque me confirma algo muy importante. Al menos en temporalidad de una hora, la tendencia ya está cambiando. A partir de aquí, marcamos nuestra zona clave. Yo la marcaría de esta manera. Más o menos como por acá. Voy a quitar los dibujos. Aquí tenemos nuestra zona clave. Esta zona puede verse como el cuello de un doble techo. De esta manera. O la posible formación de un hombro cabeza a hombro. No importa el nombre, lo que importa es la lógica detrás del movimiento. Tenemos que ser honestos en este momento porque hay muchos tipos de traders. Si eres un trader agresivo, pudiste vender desde aquí.
Pero si eres un trader aún más conservador, más profesional, pudieses esperar confirmaciones más seguras, donde justo después de que el precio confirme esta zona clave. En mi caso, yo solo aproveché una venta, donde justo aquí. Cuando el precio me forma una zona clave igual de importante, acompañada de esta vela de fuerza o de agotamiento bajista, el precio rompe y la vuelve a testear acá. Y desde ahí se pudo aprovechar una muy buena venta hasta este punto. En este punto de aquí es donde yo aproveché la venta. Fue un trade con más probabilidades de éxito porque ya estaba confirmada la tendencia en una hora que el precio venía de una tendencia bajista. Entonces, fíjate bien, tuvimos dos puntos clave donde el precio nos dio señales claras para vender. Esto, chicos, esto es oro puro, literalmente. Puedes practicar esto en tus gráficos, repetirlo una y otra vez y empezar a aprovechar lo que el mercado te está mostrando antes de que el movimiento fuerte ocurra. Por eso digo esto, el gráfico del oro ya lo estaba diciendo. No sabíamos el día exacto ni la vela exacta, pero sí sabíamos que el riesgo ya no estaba a favor de seguir comprando. En trading no siempre ganas dinero, a veces la mejor decisión es no perderlo. Y entender esto es lo que separa al trader impulsivo del trader consciente. Recapitulemos los dos trades que hubiéramos podido tomar. Esta en este punto y la siguiente que es donde yo aproveché la venta acá y puse un take profit como de 1 o 2 aproximadamente, más o menos fue como por acá. Me recuerdo que fue esta zona. Este es el trade que yo tomé. Y para ya cerrar con esto, vean que visualmente la tendencia sí se ve muy acelerada. Y justamente llega al pico donde ya no podía avanzar más en estas velas y se va a la baja. Perfecto. Esto es todo, traders. Nos vemos en el siguiente video. Tradea y duerme.